Vamos a empezar con los jueces. Vamos a hacer pasar, por favor, a la doctora Carolina Laura Inés Roviglio. Muy bien. Vamos a pedir al locutor que por favor lea el mensaje de elevación de la doctora. Sí, señor presidente. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, de la vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, doctora Carolina Laura Inés Roviglio. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tiene doctorado en Derecho en la Universidad Austral en el 2014, posgrados y especializaciones en materia penal en la Universidad Austral, Universidad de Buenos Aires y Universidad Notarial Argentina. Presenta antecedentes laborales en el Poder Judicial, en la Justicia en lo Penal Económico, como auxiliar hasta oficial 1985-90, secretaria años 1990-93, Fiscalía General de Cámara en lo Penal Económico, fiscal de Cámara subrogante, años 1995-97, Fiscalía en lo Penal Económico como fiscal, año 93, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico como fiscal general, 2015 al presente. En cuanto a los antecedentes docentes, Academia Federal Superior de la Policía Federal Argentina, Derecho Penal Tributario, profesora, 1992-97, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Derecho, Régimen Sancionatorio Penal Tributario, profesora adjunta 2004, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Derecho Penal Tributario en la Maestría de Tributación, como docente del 2010 al presente, Derecho Penal Tributario en el Programa de Especialización en Derecho Penal Tributario, año 2006 al presente, Universidad Austral, Facultad de Derecho, Derecho Penal Empresario, profesora en el 2010, Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Derecho, Derecho Penal Tributario, profesora del 2008 al presente. También tiene libros editados por Editorial LADOC, años 2004 y 2008, la autoría en los delitos tributarios, autoría exclusiva en un capítulo en el libro El Delito Fiscal, autoría exclusiva de un capítulo en el libro Derecho Penal Tributario, edición Marcial Pons y otros. Tiene participación en los delitos tributarios también mediante conductas neutrales, actuación de profesionales y conocimientos especiales, editorial ad hoc en el año 2013 y la misma editorial en el 2015, Contrabando de Dinero. Señor presidente. Bien, doctora, hemos tratado de actualizar los currículums, que era uno de los temas que tenía la comisión. ¿Hay alguna otra aclaración que quiera hacer respecto a antecedentes? Bueno, gracias. Buen día. Solamente una aclaración en cuanto a los estudios de doctorado que me parece que se dan como finalizados y la realidad es que tengo finalizadas las cursadas. Bien. Digamos que me falta la tesis, que la tengo por la mitad, pero todavía me falta un poco más. Doctoranda. Si se puede saber la tesis sobre qué va a versar. Sí, la tesis es sobre los aspectos procesales y de defensa en juicio de la persona jurídica. Es un tema absolutamente relacionado con la función mía en el Fuero Penal Económico, tanto como fiscal como otra que me pueda llegar a corresponder. El tema es un tema de actualidad absoluta. Y un poco la necesidad de profundizar en eso me estimuló a tomarlo como tema de tesis. Y estoy más o menos por la mitad, yo calculo que tal vez el año que viene pueda estar, espero. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, doctor Martínez? ¿Alguna otra pregunta a los senadores? Sí, senador.
Senador Doctora, Cobos, un gusto. Ayer hemos estado discutiendo en 3 comisiones 2 proyectos de ley importantes. El arrepentido, donde ya hay una figura, pero se extiende a otro tipo de delitos, y la extinción de dominio. Y todas pasan las discusiones por el punto, por ahí no soy abogado, donde se dispara, donde se puede aplicar, o el punto máximo para ejercer tanto la figura de arrepentido o también para hacer un decomiso anticipado. Quisiera su opinión sobre estos temas. Bueno, en mi opinión son herramientas que pueden llegar a ser de gran utilidad en las investigaciones penales. En cuanto al tema de la extinción de dominio, me parece muy importante. Creo, si no entiendo mal en qué consisten los proyectos, que sería como complementar lo que hoy en día es el decomiso, pero extendiéndolo a otro tipo de bienes, ¿no? A bienes inmuebles inclusive, o bienes muebles registrables. Y me parece que tiene una importancia extrema, por lo menos en el tipo de delitos económicos en el que yo tengo más experiencia, porque no solamente es una herramienta que puede permitir, digamos, que se recuperen bienes provenientes del delito, que el delito no rinda beneficios, podríamos decir, para los imputados, sino que también es una forma de combatir el delito, porque a las organizaciones o a los grupos de personas que cometen, se dedican a realizar este tipo de delitos, el disponer de medios les resulta, obviamente, la vía para seguir en esa actividad ilícita, y entonces privarlos de esos bienes, como digo, no tiene solamente, creo yo, en mi opinión, la virtud de que puede traducirse en recuperar o en eventualmente pensar en el resarcimiento de la víctima, sea quien sea la víctima, aún el Estado, sino además también como forma de evitar que ese tipo de delitos se sigan cometiendo, o por lo menos tratar de y dificultar que esos delitos se sigan cometiendo, ¿no? En cuanto a la ley del arrepentido, denominada del arrepentido, también me parece que es una herramienta que puede llegar a ser muy útil en la medida que se extienda a otro tipo de delitos. Si bien a lo mejor desde el punto de vista ético uno desearía o pensaría que tal vez lo ideal sería que ese tipo de estímulos para suministrar datos a una investigación penal no fueran necesarios, pero la realidad es que son herramientas que sirven por lo menos para poner en funcionamiento, para empezar o, digamos, avanzar en una investigación. No hay que olvidarse que esos datos tienen que ser corroborados, ¿no? Ahí es muy importante, digamos, que no creer, mi opinión, ¿no? No creer que porque exista esa herramienta se va a solucionar un problema de dificultades de investigación de delitos complejos. Las dificultades de investigación son reales, existen, y esto simplemente va a, creo yo, suministrar nuevas líneas o ampliar las líneas de investigación que después van a tener que ser corroboradas por los medios tradicionales de prueba, ¿no? Está contestando sobre eso. De si, ¿cómo es el tema de acá a usted le parece el tema de que sea sin sentencia firme? Bueno, ese es el tema. Claro, pues yo digo para aclarar, porque yo no sé si la doctora conoce exactamente la letra chica de los proyectos, pero yo quiero hacer una introducción aclaratoria para que conteste con elementos de conocimiento. La alternativa es entre el tradicional decomiso como pena accesoria de una condena, como pena accesoria de una principal que es de privación de la libertad, o un juicio civil
absolutamente desconectado del proceso penal en el que se puede avanzar con independencia del resultado de la causa penal. El debate que se dio en el día de ayer, habíamos algunos que sosteníamos que la independencia no podía ser absoluta, digamos, que se podía intentar una acción civil con una independencia relativa y que el proceso penal le competía probar la existencia del delito, porque en definitiva los bienes se lo pueden atacar porque están vinculados con un delito. No puede sostenerse que ese bien puede atacarse con absoluta independencia que exista o no delito, porque justamente el vicio que tiene esa cosa es que está vinculado a un delito. Entonces, bueno, digo, para aclararle, esa es la pregunta del senador Mayans. Entre las dos posiciones, ¿cuál a usted le simpatiza más? Digamos, las dos tienen doctrina de, como pasan estas cosas, media biblioteca para cada A lado. favor y en contra. No, yo digo, teniendo en cuenta lo siguiente, porque esta es una discusión sumamente importante. Todos conocemos a veces cómo actúa la policía, o a veces cómo actúa un sector de la justicia, y a veces cómo pueden ser amenazada la libertad de las personas con este tipo de cosas, ¿verdad? En donde amenazan la propiedad de una persona y de su familia, a lo mejor basado inclusive en falsas pruebas. Y el ministro ayer dijo, ¿verdad?, de que el Estado tiene solvencia suficiente. Bueno, pero una vez que le conculcaron el bien, ¿verdad?, y le dieron la extinción de dominio, esa persona puede pasar 10 años, o a lo mejor esa persona murió y tiene un escrache público, él y su familia, se quedó sin el bien y después de 10 años, dice, o 15 años ya post-mortem, dice, reconocemos que hubo un error y que hay que devolverle el esquema económico. Sin sentencia, firme. Sí, esto entra dentro de la misma línea de lo que comentábamos recién de las dificultades de investigación y merecen también por igual la observación de que deberíamos aspirar a que las investigaciones sean más breves. Eso está fuera de discusión, tanto en relación a la primera pregunta como a la suya, ¿no? En cuanto a la extinción de dominio sin sentencia, yo en lo personal me resulta, digamos, me parece más prudente una solución por el lado de medidas cautelares. Pero también, digamos, si uno pone en la ecuación medidas cautelares y con un proceso extremadamente largo, también ahí puede haber deterioro del bien, puede tratarse de bienes que requieran administración, digamos, también se van presentando a su vez otras dificultades que también hay que prever. En cuanto a la medida, y por eso digo, en cuanto a la medida de declarar la extinción sin que haya una sentencia penal, a mí no me resulta lo más, digamos, con lo que yo me sentiría más cómoda. A mí me parece que la sentencia es la garantía de que ha habido un proceso penal que ha asegurado la posibilidad de que todas las partes tengan acceso al legítimo, al debido proceso, a defenderse, sean los imputados en la causa penal o terceros, porque en este tipo de situaciones que se relacionan con los casos en los que puede haber extinción de dominio, es muy frecuente que los bienes estén a nombre de personas que no son los imputados en la causa penal. Entonces, hay que asegurar el tema de la posibilidad de que esas personas tengan acceso a ese proceso, sea en el mismo proceso penal o sea en el proceso civil, en caso de que se decidiera hacerlo por separado, pero asegurando sin ninguna duda que aún no siendo el imputado, tenga la posibilidad de ejercer sus derechos, ¿no? Me parece que ahí es donde está el eje, el meollo de la cuestión, ¿no? Senador Martínez. Sí, buenos días, doctora. ¿Qué tal? Buen día. Hace poco más de un año usted anduvo por acá. Sí. Y en esa instancia nosotros no acompañamos el pliego por una cuestión administrativa. Me puse a buscar la versión taquigráfica a ver qué Macán había dicho en ese momento.
pero decía que no tenía era nada la que ver. la decía con consecuencia, No senador. tiene, digamos, que no tenía nada que ver con sus calidades individuales, Así es. sino que tenía que ver con una cuestión administrativa. Sí, La yo le lista agradecí complementaria. especialmente que haya tenido ese detalle conmigo. Así que en esta instancia vamos a tener un doble detalle, vamos a estar acompañando su pliego. Eso es lo Muchas que quería. gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro senador? Bueno, doctora, muchas gracias además por su opinión respecto a este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que terminen todos. Esperamos que terminen todos, así hacemos más rápido. Esperamos que sí. Hacemos pasar, por favor, al doctor Sergio Aníbal Pinto. Vamos a hacer leer, por favor, señor locutor, el mensaje de elevación correspondiente al pliego, por favor. Sí, señor presidente, del Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Belville, provincia de Córdoba, doctor Sergio Aníbal Pinto. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Presenta antecedentes laborales en el Poder Judicial, en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba como auxiliar principal de sexta, 1993, en el mismo año auxiliar, escribiente auxiliar en el 96, escribiente en el 97, oficial mayor en el mismo año, como así también relator líbero, prosecretario administrativo 2006, secretario 2008 a la fecha. Designado coordinador de la Comisión de Proyectos Legislativos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde 2015 a la fecha. En cuanto a los antecedentes docentes, en la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho, adscrito a la Cátedra Derechos Reales, año 1996-97, y en cuanto a artículos publicados, presenta problemas constitucionales que plantea el Mercosur en el 94, Comercio y Justicia, antecedentes y evolución de la publicidad regional inmobiliaria, año 97, en el Semanario Jurídico. Señor presidente. Bien, doctor, ¿algún agregado que quiera hacer a esta enunciación de antecedentes? Ante todo, muy buenos días, señores miembros de la Honorable Cámara. A los antecedentes, solamente quisiera aclarar que, además de los 25 años de servicio que tengo en la justicia y haber entrado en el último cargo y luego transcurrido toda la carrera judicial, he intentado capacitarme para llegar justamente a este momento, habiendo hecho un curso que se llama Profamac, que es el Programa de Formación de Magistrados, que lo dicta el Consejo de la Magistratura, donde precisamente todas las materias se encuentran dirigidas a la formación de los futuros jueces de la Nación para lograr la mayor excelencia posible al servicio de la sociedad. Las materias que comprenden son, por ejemplo, gestión judicial, administración de la oficina, ética judicial, es decir, todas materias que se encuentran íntimamente relacionadas para que podamos hacer un desempeño, si es que los señores senadores prestan el acuerdo de excelencia, al momento que nos encontremos frente a un juzgado. Además, quisiera aclarar que
me he ocupado, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, a lo que es la capacitación dentro del Poder Judicial de una manera con mucho ahínco, porque ocurre que a veces hay una visión de la sociedad de que al empleado judicial, al funcionario judicial, no le interesa capacitarse, y eso no es verdad. Yo puedo asegurarles que hemos dado el año pasado, sin ir más lejos, 12 cursos con asistencia de más de 50 personas dentro de los tribunales federales, y además hemos tratado de hacerlo extensivo esto también al interior, porque ocurre que las grandes capitales o las capitales centrales tienen capacidad para poder formar empleados, y luego ocurre con el interior, como ocurre con la ciudad de Belleville, donde me postulo para juez, que no tiene la suficiente formación. Entonces, gracias a Dios a la tecnología, hoy en día cursos que son costosos para traer determinados catedráticos, lo estamos haciendo a través del sistema de videoconferencia, y el año pasado hicimos una prueba piloto donde a través de la Asociación de Magistrados hemos reproducido, en el caso nuestro, desde Córdoba a 14 seccionales del país, también con asistencia en cada una de esas seccionales de más de 20, 30, 40 personas, lo cual a nosotros nos llena de orgullo. Lo que quiero decir que hay mucho interés dentro del Poder Judicial de tratar de brindar el mayor servicio de excelencia. Muy bien. Una cosita más, solamente quisiera agregar muy poquito. Dentro del Juzgado Federal, ahí en la ciudad de Belleville, que comprende los departamentos Unión y Marcos Juárez, siendo la cabecera del departamento Unión Belleville y la cabecera del departamento Marcos Juárez, la ciudad de Marcos Juárez, más allá de trabajar denodadamente o de que voy a trabajar en todas las causas, si ustedes me prestan el acuerdo, civiles, es un horizonte y de suma importancia en aquella zona la lucha contra el narcotráfico. Tenemos una ruta 9, tenemos mucho contacto con Santa Fe, y Córdoba, en el caso de Córdoba, tenemos una ley de desfederalización donde la provincia de Córdoba se ocupa de lo que es el narcomenudeo, en tanto que la justicia federal se dedica a lo que es el narcotráfico, a lo que supera lo que es el último eslabón en la cadena de la droga, ¿no? En ese sentido, es mi idea trabajar de manera conjunta, porque quizás eso no falta un poco de tarea conjunta entre lo que es la Policía Federal, lo que es la policía creada especial para el narcotráfico por parte de la provincia, que tiene un fuero especial de narcotráfico, y también con el resto de la sociedad, es decir, una lucha conjunta contra esto, sin dejar de lado también, por supuesto, a las otras fuerzas de seguridad, gendarmería, aeroportuaria, quien sea, y tratar de combatir este flagelo que tanto mal nos hace a la sociedad. Eso quería agregar. Muy bien. Senador Mayans. ¿Mercosur qué trabajo tiene hecho con el tema Mercosur? En el año 94 estaba muy en boga el tema del Mercosur. En ese momento, estaba cursando, yo recuerdo, el 6º año de la facultad, y lo que dirigimos fue la integración que debiera existir y cuáles eran las materias integrables dentro del Mercosur y cuáles eran las más simples para comenzar. Era un momento de comienzo del Mercosur. Entonces, cuáles eran aquellas materias que primeramente deberíamos o debería tratar el Estado de integrar con los otros países para luego dedicarse y hacerlo más integrativo. Desgraciadamente, bueno, sigue funcionando, pero eso fue lo que propuse en ese momento para lograr la mayor efectividad en temas primarios que debían ser tratados junto con países limítrofes. ¿Cómo me dijo? ¿Con respecto a los países? Los temas primarios o temas primordiales para llegar a la integración y a los acuerdos con los países limítrofes que iban a integrar el Mercosur. Eso estuvo referido. No, un comentario nada más, ¿verdad? El esquema institucional del Mercosur, que está aprobado por tratados internacionales de los países, de los países miembros del Mercosur, donde por el Tratado Euro Preto, ¿verdad?,
obviamente también está el Consejo del Mercado Común, el Grupo del Mercado Común, en su momento la Comisión Parlamentaria Conjunta, que después se transforma en el Parlamento del Mercosur. Claro. Eso es un tratado internacional que ha sido votado por los parlamentos de todos los países, ¿verdad? Dentro del protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur está el tema de los fueros parlamentarios, ¿verdad? De los parlamentarios. Como el Parlamento se mueve en los distintos estados partes, porque en eso consiste, es la voz de la representación de los parlamentarios, son la voz de sus respectivos pueblos, y trabajan en el esquema de integración, ¿verdad? Una simple presentación hasta acá el fuero parlamentario, de un parlamentario del Mercosur, y tal es así que en todos los estados partes, los parlamentarios están reconocidos en sus fueros, menos acá en la Argentina. O sea, cuando una persona, un parlamentario va, por ejemplo, a Brasil, o va a la sede del Mercosur, el fuero es para proteger la actividad del parlamentario, o sea, se pronuncia en determinadas políticas, como puede ser narcotráfico, el tema migratorio, el tema económico, el tema educativo, y a lo mejor no le simpatiza al Poder Ejecutivo del Estado donde está presente el legislador, obviamente que al tener esos fueros parlamentarios no lo pueden detener, ¿verdad? Porque es una expresión, los fueros no son para proteger del delito, sino para proteger la actividad del legislador. Ante el caso de un delito infraganti, obviamente que da cuenta al Parlamento y eso también está contemplado. Exacto. Pero lo que le quiero decir es que un juez determina por un fallo de que esos fueros no tienen valor acá en la República Argentina. Es la única parte del Mercosur donde un parlamentario, desconociendo leyes, ¿verdad?, que son de tratados internacionales, a veces la justicia actúa, ¿verdad?, en desmedro de la decisión de toda la Cámara de Diputados, de los senadores. Un juez interpreta que eso no corresponde y declara la invalidez de los fueros parlamentarios de un tratado que es internacional. ¿Qué opinión le merece eso? En primer lugar, jamás hay que perder de vista que la Constitución y los tratados internacionales son quienes dirigen los destinos de la República, ¿no? Entonces me parece que hay que ser muy respetuoso de las convenciones que fueron dictadas o que han sido suscritas por el país. Básicamente no hay que perder jamás de vista que las convenciones tienen que ser respetadas. Por lo tanto, los jueces tienen que atenerse a eso, porque si no, corremos el riesgo de pedidos de planteos de inconstitucionalidad de normas, inconstitucionalidad y pedidos de anticonvencionalidad, lo cual hay que evitarlo en la medida de lo posible. El juez tiene que jamás perder el horizonte, que la convención tiene que ser cumplida tal como ha sido suscripta. Esa es mi opinión, doctor. Senador Irrazábal. Quería aclarar simplemente que el trabajo que seguramente motivó los esfuerzos del doctor era un trabajo de tipo académico, Sí, claro. en momentos fundacionales del Mercosur, pero después terminé de entender el sentido de la participación del senador Mayán. Y es importante lo que plantea, me parece, en este esfuerzo de complementar a las distintas fuerzas involucradas en la lucha contra el narcotráfico en una provincia como Córdoba, en donde tiene una ley especial de federalización de un eslabón de la cadena, pero la lucha contra el narcotráfico se tiene que dar integralmente, ¿no? Así que importante la aclaración que hizo el doctor. Nada más que Bien, eso. senador Martínez. Senador Páez. ¿Qué antigüedad tiene el Juzgado Federal de Belleville? El Juzgado Federal de Belleville, que antes se llamaba Frei Muerto, en su momento, luego se llamó Belleville Sarmiento, le cambió el nombre, tiene una antigüedad de más de 100 años, es uno de los juzgados más antiguos que tiene el interior de la República Argentina. Sí, hace 105 años, 104, 105 años ya tiene el juzgado. Es uno de los más antiguos del interior. Bueno, y usted uno de los más jóvenes. Bueno, Gracias. muy bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte.
Pero si está firmado. Para años 93 al 2003, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional número 9, jueza del 2003 al presente. Y en cuanto a los antecedentes docentes, en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, Facultad de Derecho, Derecho Penal 2, como adjunta en el 99, titular de cátedra del 2003 a la fecha. En la Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho, Derecho Penal 1, como docente ayudante, 1999-2002. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Derecho Penal 1, como auxiliar docente de segunda, 1991. Universidad del Museo Social, Facultad de Derecho, Derecho Penal 2, ayudante en el mismo año. Y Universidad del Salvador, Derecho Penal 2, adjunta, años 2013-2014. Señor presidente. Bueno, veo que están actualizados los antecedentes, pero si quiere agregar. No están acá. Bueno, adelante. No, lo que pasa es que en el 2007 presenté este currículum, correcto. o sea, ya hace unos cuantos años. De ahí, o sea, ahora a la actualidad soy profesora titular de cátedra y las otras universidades ya fueron. Y hace 14 años que soy juez, así que hace casi 6, 7 años que hice este concurso. Pasaron muchos años y bueno, voy a nada más que lo más relevante, que fui una veedora del nuevo sistema de justicia que fue plasmado por la reforma del Código Procesal. El juzgado a mi cargo recibió el premio a la excelencia judicial de Forese Idea y por eso también se lo nombró Embajada de Paz. Y a través de la Embajada de Paz, que el Congreso de la Nación dictó la Ley 26189 en el año 2012, sumándose a lo que es la cultura de paz, tuve la oportunidad de conocer en algunos países el respeto a lo que se llama la cultura de paz desde la justicia. Y he trabajado para que la FLAM, la Federación Latinoamericana de Magistrados, y la Federación Argentina de Magistrados, que reúne a todos los magistrados de las provincias, se sumaran al compromiso de la justicia con la mirada a la paz social. Me ayorné de lo que está sucediendo en algunos países como Costa Rica e incluso la India, en donde la Constitución, nosotros tenemos el primer approach, gracias a ustedes y la ley que crearon, de autorizar lo que se llama la bandera de la paz, que es una suerte de protección a las instituciones neutrales, en este caso la justicia o lo que debiera ser. Y como trabajo, estoy muy involucrada con ese tema. Además, trabajo en la Asociación de Magistrados y, sigo siendo jueza.
Y ahora aspira a fiscal. ¿Cómo se ve Raro, ¿no? el Porque cambio de rol? creo que hay muy pocos que se van desde Sí. al revés. Muy Se van pocos, de sí. fiscales a juez y yo al revés. ¿Y por qué soy así? Bueno, una buena explicación. No, me parece como que si el sistema se va a modificar. De verdad. No. El tema del acusatorio. No, el tema es el acusatorio. Primero que conocí lo que hacían los jueces en las provincias, me llamó la atención. En Neuquén estuve ahí con un grupo de jueces conociendo el sistema. En esa época, les estoy hablando hace muchos años, di este concurso. Por esas cosas de la vida, recién hoy estoy acá. Pero que cambia la mente, los temas, creo que son 8 o 9 años, mucho. Quizás hoy por hoy el desafío es, primero que no creo en esos cargos de toda la vida. A mí siempre me interesó, no porque no crea en el cargo vitalicio de un juez o de la necesidad de que un juez permanezca más allá de los tiempos políticos. Estoy convencida de que así debe ser. Pero más allá de eso, he visto algunos sistemas judiciales que tienen que ver con el paso de los jueces a los diferentes estamentos, sea la defensa o la fiscalía. Esto me parece que nos nutre, nos lleva, ojalá que se implemente la posibilidad de que los jueces tengan esos años sabáticos de educación para que vayan a los diferentes ministerios, para que, por ejemplo, conozcan una cárcel, porque los que tenemos la oportunidad de conocerlo sabemos a dónde mandamos a nuestra gente. Yo soy juez de instrucción y también soy juez unipersonal de juicio. Creo que es el paradigma de la jurisdicción, más que una cámara. La cámara, para mí, es un voto de un juez que pasa a ser jurisdicción cuando otro se le adosa. La vulnerabilidad, la exposición, la responsabilidad del juez unipersonal, creo que no la he visto y hace muchísimos años que estoy en el Poder Judicial. Por eso la Fiscalía de Juicio, la Fiscalía General en un sistema acusatorio es un desafío importante, es un desafío de mucha responsabilidad y me parece a mí que después de 14 años de juez ya es hora que el asiento se lo deje a alguien nuevo que sepa hacerlo quizás mejor que yo. Ese es mi compromiso con la ciudadanía y con lo que ustedes son. Soy juez por concurso también, así que ya he tenido la oportunidad de estar entre ustedes y bueno, acá estamos, para cumplir la ley que ustedes dictan. Así que dicten buenas leyes, así entendemos lo que escriben. Y no inventamos constitucionalismo ni Sí. Después no les dejen margen a los pedidos de inconstitucionalidad, al control difuso de las leyes. Tienen que arreglar unas cuantas, si quieren acá tengo una lista y le digo, probation, busque. No, mando proyectos, he mandado. Sí, también, si quiere le hablo. ¿Cómo se llama? La informática, la ley de modificación al daño informático y el famoso, esta modificación que hicieron ustedes, surgió de un fallo mío, cero en informática, y terminé porque dije que era atípico la cuestión del email. En ese momento no tenía un resguardo legal. Entonces me llamaban desde acá para decir, ¿qué ponemos? Y yo qué sé, hacía años que estaba en el debate, y salió muy bien. Pero bueno, fíjense que hay muchos baches y muchas situaciones. Por ejemplo, ahora nos están complicando con un artículo 59 de extinción de la acción penal cuando no tiene un respaldo procesal, el Código de la Nación. Entonces nos están planteando extinciones de la acción por reparación integral y nosotros no tenemos en nuestro código un instituto como este. Entonces tenemos que inventar que es un desaguisado. Así que se está pasando, sobre todo en la justicia, que cada uno tiene su librito. Hay realmente una inseguridad jurídica importante. Si estás en el juzgado tanto, te dicen esto, si en el juzgado tanto. O sea, eso habría que solucionarlo y la única forma de solucionarlo es, porque ahora hasta la Corte tiene sus propios críticos, que antes no, seguíamos bastante los lineamientos de la Corte o los de los plenarios, han declarado la inconstitucionalidad de los plenarios que la misma ley nacional prevé, con lo cual algo está pasando.
Esto. ¿Qué más? Bueno, no, muy bien, estamos entrando en Honduras filosófica. Vamos a dejar ahí, por las dudas. Sí, que hay un montón acá y sabemos que se están esperando ahí. Vamos a dejar por las dudas. Si quieren hacer alguna pregunta, si no, liberamos a la doctora. No, ni se les ocurra. Chao. Faltan 4. Vamos a meter. Bueno. La próxima, senador. Bueno, gracias. Bueno, seguimos. Hacemos pasar al doctor Pérez Cursi, candidato a defensor público oficial en Mendoza. Señor locutor, leemos por favor mensaje de elevación. Gracias. Sí, señor presidente, del Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos de la Ley número 27.149 del Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza, Provincia de Mendoza, Defensoría número 1, doctor Juan Ignacio Pérez Cursi. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, doctorado en Ciencias Jurídicas expedido por la UCA, magíster en Derecho Internacional en la Universidad Lateranense de Roma, Italia, en el 2005. Los antecedentes laborales en el Poder Judicial, Defensoría Pública Oficial número 13 ante Juzgado Criminal de Instrucción y Cámara Nacional Apelaciones Criminal y Correccional, como auxiliar administrativo, años 2000-2001, escribiente en el 2001, auxiliar en el 2002 y oficial en el 2005. Defensoría Pública Oficial número 8 ante Juzgados Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional como oficial en el 2006, jefe de despacho 2006-2007, prosecretario administrativo 2006-2007, defensor ad hoc 2008. Defensoría Pública Oficial número 6 ante Juzgados Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, jefe de despacho en el 2006, Cámara Nacional de Casación Penal, prosecretario 2008-2009, Defensoría Pública Oficial ante Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mendoza, prosecretario letrado en el 2009, secretario en el 2010, defensor ad hoc en el mismo año. Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Federal número 1 de Mendoza, secretario letrado 2009-2015, defensor ad hoc en el 2010, Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, consejero suplente 2016, secretario letrado de la Defensoría General de la Nación 2016. O sea, en la actualidad. Antecedentes docentes, Universidad Nacional de Mendoza, Facultad de Derecho, director de la especialización en Derecho Penal 1, como profesor adjunto, Universidad de la Aconcagua, Mendoza, Facultad de Derecho, Derecho Penal 2, profesor asociado en el 2015, director de las carreras en Abogacía y Escribanía en el mismo año. Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho, Derecho Internacional Público, profesor protitular de Derechos Humanos como profesor adjunto años 2007-2009 y otros antecedentes laborales en la función pública, subsecretario de Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el 2016. Libros editados, presenta también Los Derechos Humanos en Latinoamérica, editorial Educa en el año 2010,
Cuartas Jornadas Internacionales de Derecho Natural, Ley Natural y Legítima, Laicidad, la misma editorial en el mismo año. Las medidas privativas de la libertad en los tribunales internacionales, editorial Academia Española en el 2012, y el derecho fundamental de acceso a la justicia, editorial Universidad de la Aconcagua, en este año. Señor presidente. Senador Cobos, está obligado. El abogado tiene, como ustedes verán, muchos antecedentes en materia propio dentro de la carrera judicial, pero también antecedentes académicos. He sido docente en 2 universidades destacadas de Mendoza, así que, bueno, pedirle a mis pares el acompañamiento para el acuerdo a este joven futuro juez. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, vamos. Muchas gracias, senador. Hacemos pasar, por favor, al doctor José Miguel Ipojorsky. ¿Podemos leer el mensaje de elevación, por favor? Sí, señor presidente. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos de la Ley número 27.148 del fiscal de investigaciones administrativas, doctor José Miguel Ipojorsky Lenkiewicz. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, especialización en Derecho Administrativo Económico en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires en el 96 y diciembre del 97. En cuanto a los antecedentes laborales en el Poder Judicial, nos muestran la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, Sala 3, como auxiliar administrativo, años 91-92, Tribunal Oral Criminal número 2 como oficial en el 93, Defensoría Pública Oficial ante Tribunales Orales número 8, oficial mayor relator, año 1993-2000, y los antecedentes docentes, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Elementos de Derecho Constitucional, jefe de Trabajos Prácticos en el año 2003, profesor adjunto interino de la materia Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, 2004 a 2015. Y otros antecedentes laborales en la función pública, investigador y coordinador de investigaciones en la Oficina Anticorrupción 2000-2005, subdirector de investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en este año. Señor presidente. Bien. Veo que está actualizado el currículum. ¿Algún otro curso, alguna otra que no se haya mencionado? Algunas publicaciones que he hecho en conjunto últimamente este año en la obra colectiva Comentando la Constitución, la obra coordinada por el doctor Roberto Gargarella, que me parece que es un antecedente importante, sobre todo porque puse mucho esfuerzo de mi parte para hacer un buen aporte en esta tarea, y también en el ámbito del Ministerio de Justicia, que me parece que es algo relevante para tener en cuenta. Desde el año 2001 también participo como representante del gobierno argentino ante el grupo de trabajo sobre soborno transnacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, y algunos de esos temas que probablemente el Senado tenga que tratar. Siempre he trabajado en temas vinculados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es eso también un tema que probablemente se esté trabajando en esta Cámara y que me parece que también es una herramienta muy importante para lo que tiene que ver con la tarea de la lucha contra la corrupción y otros delitos económicos. Me parece que eso es para actualizar. Senador Mayans, adelante. No, con respecto al tema de las garantías constitucionales, ¿cómo ve el tema de extinción de dominio sin sentencia firme? Sí, me pareció muy interesante el planteo y lo escuché antes a otros colegas. Quiero aclarar una cosa, no es que no haya sentencia, no hay sentencia penal, pero siempre hay sentencia. La sentencia es de un juez civil y lo que se hace es no enfocar la atención sobre la persona, que es
a eso corresponde la pena es personal, sino sobre los bienes. Entonces, los proyectos de extinción de dominio, así son en la mayoría de los países donde este mecanismo existe, están orientadas a las cosas y los activos, a los cuales se debe acreditar una procedencia ilícita. La discusión vendría por ahí, pero siempre el foco está puesto no en la persona, sino en los bienes, en la propiedad, y con la intervención de un juez. Como ustedes bien saben, el artículo 17 exige la intervención de un juez para privar de la propiedad a una persona. Y en los proyectos de extinción de dominio, tanto a nivel internacional como los que se están discutiendo hoy en día, siempre interviene un juez con competencia civil, pero no con competencia penal. Esa es la cuestión, y eso es lo importante que me parece que tiene que quedar en claro. No se trata de privar arbitrariamente de la propiedad de alguien, siempre tiene que haber un juez con el respeto del derecho de defensa, obviamente. El tema es acreditar mínimamente que no hay una procedencia lícita de ese delito, pero desconectado de la suerte de la condena. Son dos carriles separados. Esa es la cuestión. Yo soy consciente que es controvertido el tema, pero es una herramienta ágil para evitar que el producto o provecho del delito se consolide en la persona mientras se sustancia el proceso penal, que puede tener sus vicisitudes y obviamente tiene mayores garantías, necesariamente tiene que tener mayores garantías, está de por medio nada más que nada menos que la libertad de las personas. Pero es un mecanismo que se utiliza en otros países y que, adecuadamente regulado, puede ser una herramienta muy útil para ciertas manifestaciones delictivas que requieren que se vaya, insisto, con esta idea, más sobre el producto y provecho del delito que tanto sobre la condena de la persona física involucrada. Por ejemplo, la preocupación de un bien, que obviamente que a lo mejor es de él, de la familia, ¿verdad? Que al configurarse el esquema de la extinción del dominio, afecta también a la familia. Vuelvo a insistir en lo que mencionó ayer el ministro, que dijo de que el Estado tiene suficiente solvencia como para poder, en caso de que la persona resulte inocente, reparar el daño. Pero cuando se repara el daño pasaron 10 años y a lo mejor esa persona ya no está presente, ¿verdad? Y lo que representa para la familia, sin tener una sentencia en donde realmente se vea de que existe un delito, ¿verdad? Sin duda, y es un problema, también es un problema propio del proceso penal. Toda condena a una persona física obviamente va a repercutir en su familia, pero ese va a ser un riesgo, pero me parece que hay que analizarlo como una alternativa para la lucha sobre la delincuencia organizada, pero hay que ser muy cuidadosos en el tipo de delitos en que se autoriza esta medida. En países como el nuestro, donde hay una gran economía en negro, hay un riesgo de que quien no pueda justificar tal vez sea porque obviamente tiene un pequeño emprendimiento que no tiene Senador Pinedo. Sobre el mismo tema, ahora estamos tratándolo en otra comisión. Pero, sí. Supongo que usted cree que el delito que gatilla la investigación de extinción de dominio tiene que ser uno de esos delitos, que el bien tiene que tener una relación con el delito grave que genera la extinción de dominio. Porque hay algunos extremistas que parecen pensar que te pueden acusar de narcotráfico y después vos tenías un bien que no tenía absolutamente nada que ver con el narcotráfico, te lo sacan igual porque porque no está la declaración de impositiva. No, sin duda. Me parece que la conexión entre la ilicitud y el bien de que se trate tiene que estar adecuadamente acreditado en la demanda que se presenta. Con eso. Ese me parece, es un tema complejo, yo soy consciente y advierto de buen grado el conocimiento y la preocupación que tienen ustedes, obviamente. Sí. No, sin duda, y es un tema muy controvertido. Apreciando su versación, nada más, y no quisiera hacerlo perder más tiempo, pero fundamentalmente, porque nosotros tenemos otros compromisos en simultáneo, yo le quería preguntar su opinión sobre la retroactividad de esta figura, porque tiene características en algunos aspectos de normas de derecho de fondo. Cuando usted legisla sobre el Instituto de la Extinción de Dominio, el Congreso es perfectamente competente, pero cuando legislamos sobre un procedimiento, ya legislamos sobre la competencia en las causas federales y evidentemente después eso nunca se nos delegó una potestad en la materia, con lo cual quedará para legislar por las provincias. En cuanto a la retroactividad de esta figura con relación a
a su entrada en vigencia, ¿no? Claro, esa es una muy buena pregunta. No creo que, primero, al no ser una norma penal, los problemas sobre la vigencia temporal y la prohibición de la retroactividad de leyes penales más gravosas no se estaría dando. Nada impediría su aplicación a situaciones donde el derecho de propiedad tiene lugar en el momento que se pretende aplicar. Yo creo que las leyes se sancionan y tienen su periodo de vigencia de acuerdo a lo que se establece en el Código Civil. No habría mayor inconveniente para eso, salvo que se afecten garantías constitucionales, pero yo no, derechos constitucionales, en este caso el de propiedad, no vería en ese momento nadie tener el derecho al mantenimiento de una determinada situación reglamentaria, sino todo el progreso legislativo sería muy limitado. Entonces, en ese sentido, creo que nada impediría, sujeto a un plazo de prescripción que creo que en los distintos proyectos se está dando vuelta, sí. en tanto y en cuanto... Algunos no los tienen, pero creo que deberían tenerlos, esa es mi humilde opinión. Senador, lo tengo esperando al senador Martínez. Martínez, ¿ya? Martínez. Los dos se llaman Martínez, pero el senador Martínez. En términos simples para la comisión, ¿cuáles serían los límites de su competencia, el sentido? De manera práctica, le insisto, al cargo a que aspira. ¿De qué se ocupa? Sería un fiscal, equivalente a un fiscal de primera instancia, dentro de una estructura que es la actual Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que está a cargo del doctor Sergio Rodríguez, que tiene 2 o 3 fiscales ahora, algunos de los cuales ya conozco, que tienen un equipo, que va a tener competencia en lo que se refiere a delitos contra la administración pública y una competencia en todo el país. Y también intervención en sumarios administrativos. Hay una cuestión de un trabajo permanente con otros fiscales, porque no se suplanta al fiscal competente, hay un trabajo de colaboración y de aporte y de impulso en las causas, tanto en Capital Federal como en las provincias. Eso es algo que tengo que ver cuando... ¿Pero es parte de la estructura del Poder Judicial? Del Ministerio Público Fiscal. Ministerio Público Fiscal. Perfecto. Muy bien. Vamos a dar por terminada la audiencia. ¿O vos querías...? Perdón, pensé que habías desistido, senador, discúlpeme. Dado el lugar al Martínez Bueno. No, simplemente quería hacer una aclaración. No hubo ningún tipo de impugnación en forma oficial. Sí hubo comentarios en distintos medios periodísticos. Quería que usted tuviera la tranquilidad de que no solamente, digamos, hemos leído, sino que hemos analizado y realmente no ameritaba que hubiera una impugnación en función de las cuestiones que habían salido en los medios de comunicación. Hoy hemos hablado bastante de la injerencia a veces que tienen los medios diciendo determinado tipo de cosas que después no se concretan en lo que tiene que ser si hubiera, en ese caso, una impugnación oficial. En el caso suyo, tenga usted la tranquilidad. Muchas gracias, senador, me deja muy tranquilo. Bien, doctor. Muchas gracias. Hacemos pasar a la doctora María Garmendia Orueta. Adelante, señor locutor, por favor. Sí, señor presidente. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos de la Ley número 27.148 de la Fiscal de Investigaciones Administrativas, doctora María Andrea Garmendia Orueta. Dios guarde a vuestra honorabilidad. La doctora María Andrea Garmendia Orueta es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tiene estudios en especialización en ética y responsabilidad en el servicio público en el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, Sindicatura General de la Nación. Tiene publicaciones, recursos de apelación o de casación, boletín digital del Centro de Estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad en el año 2013, sección Organismos de Control e Investigación.
y presenta antecedentes laborales en el Poder Judicial, en el Fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, como meritoria año 91-93, auxiliar administrativa en el 93, en el mismo año auxiliar, escribiente auxiliar 93 y 94, oficial mayor 94-99, prosecretaria administrativa de primera instancia año 1999-2006, secretaria de primera instancia en el 2006, en el mismo año en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 3 como secretaria y Fiscalía de Investigaciones Administrativas como subsecretaria letrada desde el 2006 a la fecha. Señor presidente. Muy bien, doctora. ¿Algún otro agregado a la enunciación de antecedentes? No, está actualizado. Perfecto, gracias. Bueno, vamos directamente a preguntar a los senadores si quieren manifestar alguna pregunta. Señor Martínez. Muy bien. Bueno, muy bien, doctora. Bueno, muchísimas gracias. La mejor de la situación. Sí, voy a... Perdón, vamos a pasar, senadores, les pido un minuto. Despedimos a la doctora, que se va tranquila. Vamos a pasar a la firma de algunos pliegos de militares. Son ascensos post-mortem, muchos de ellos que ya estaban hace tiempo en la comisión. Vamos a pasar a la firma, son el general de división Carlos Augusto Caro, Eduardo Rómulo Castro Sánchez y Rodríguez Áñez Richeri. Son todos ascensos post-mortem. Pertenecieron a la guardia, creo, del presidente Ilia. Son los que resistieron